Paul Ruiz, historiador mexicano. En este segundo día de conferencias, ¿qué has podido escuchar de la provincia de Esmeraldas? ¿Qué historia? Varias cosas, digamos, hoy la mía fue la primera, pero sobre todo desde el día de ayer, tanto en la mañana como en las mesas, digamos que yo de Esmeraldas no sabía mucho previamente antes de venir aquí, pero que vi, primero vi una población de negros libres, para empezar, en el periodo colonial, que fueron capaces, que establecieron relaciones con los grupos indígenas y además hicieron algo que no he visto para otros espacios, y es que negociaron con la corona. Sí, negociaron directamente con la corona, es decir, eso es la agencia social, la autoridad social. Tienen unos fines, unos intereses y acuden a diferentes herramientas para conseguirlo. Consiguieron negociar con la corona. O sea, es decir, justamente no únicamente responder como si fueran víctimas que sufren lo que otros hacen, sino había unos pues claro que los victimizan, pero pues también actúan. Eso lo vi cómo hay una apropiación por parte de, bueno, no iría a toda la población de Esmeraldas, pero de las personas que aquí vinieron a acompañarnos y a conversar con nosotros. Hay un conocimiento sobre el proceso independentista bastante amplio, bastante profundo, y comprenden la importancia que tiene que en el ciclo de las revoluciones en Esmeraldas se mantuvieran del lado republicano, lo que antes se denominaba patriota. ¿Sí? Entienden eso, entienden también lo que implica para ellos y para el relato de nuestros estados nacionales que no sean incorporados, por ejemplo, en las festividades. ¿Sí? O sea, entienden eso, qué significa, o sea, saben que eso es porque cuando se hace la negociación que construye que identifica esas fechas conmemorativas, pues esos son ejercicios de poder. Quieren mostrar un tipo de nación, entienden por qué son excluidos de ese tipo de nación y están haciendo cosas para ser incluidos. Y sí creo que eso es también dar algo de justicia social. Claro, podría parecer muy baladí, porque dice, no, es que pues es un libro de historia, pero es que en esa historia, en las conmemoraciones, en lo que en la literatura decimos, en cómo somos representados los distintos pueblos latinoamericanos, en los medios de comunicación, en las películas, en todo, no se nos dice qué pasó, sino se nos está diciendo qué podemos ser, qué somos. Y ahí hay que dar la disputa, y lo que me pareció es que aquí en Esmeraldas la gente está muy consciente de ello y está muy dispuesta a investigar, está muy dispuesta, claro, a conversar con nosotros, pero no solo esperar como que llegue el de afuera a contarle su historia. Y tampoco están en la posición de nosotros somos los únicos que sabemos, no podemos hablar con nadie. Justamente estos espacios de diálogo es porque se entiende la importancia pues, de que conversemos. Bueno, veamos qué pasó en México, veamos qué pasó en Argentina. Entender eso de manera compleja pocas veces se hace porque tienden a ser espacios aislados. Entonces la comunidad académica muchas veces por allá aparte como en una torre de marfil, ¿sí? Discutiendo y nadie se entera de lo que discuten, y las comunidades muchas veces también pues aparte no conversando con ellos, no conversando con los otros, en esta conversación encontramos lo que yo he encontrado estos días son puntos en común, un lenguaje común, unas preocupaciones comunes, y que las he visto aquí, las he visto en Brasil, las he visto en México, en Argentina, en Colombia, en los países donde he tenido el gran privilegio, la bendición de estar en espacios de conversación y de diálogo, y he visto y son elementos comunes, y la salida pues también es como que es trabajar en conjunto. Simposio Esmeraldeño, ¿de qué manera viene ese aporte desde México hasta estas tierras ecuatorianas? Sí, muchas gracias. El aporte es uno, y es invitar a conversar alrededor de nuestro proceso histórico, que hay elementos comunes que nos ayudan a pensar en los procesos de invisibilización, por ejemplo, que han recibido las poblaciones en Esmeraldas. No son únicos, pero se enlazan con una serie de procesos de invisibilización, pero también de resistencias a nivel continental. Ese es el aporte, invitar a la comparación y a ver que ese tipo de procesos ocurren de manera semejante, aunque con particularidades, en el resto de América, y cómo para el caso mexicano, para el caso de la escritura de la historia en México, o para el caso de la escritura en Colombia, que también se habla algo de eso, y de Ecuador, hay elementos que permiten pensar en formas conjuntas de ir más allá y de incluir a las poblaciones afrodescendientes y a diferentes
ciudades o localidades diferentes a las grandes capitales en el relato histórico y en el proceso de construcción nacional. ¿Podrías dar un ejemplo de qué tipo de elementos se comparan en esta región? Elementos, comparaciones, sí. Por ejemplo, miren, hablemos de la invisibilización en el relato nacional mexicano, el que se enseñaba hasta hace un tiempo en las escuelas, el que las personas pues tienen interiorizado. Se decía que México era una nación mestiza, una nación, pues una élite criolla y un indígena, además no el indígena del presente, sino un indígena mitificado en el pasado casi como buen salvaje, pero que no había afrodescendientes, que no había afromexicanos. Y se decía que no había afromexicanos, no estaban, no aparecían. Aun cuando uno puede ir y encontrarlos en distintas partes de México, no estaban. Entonces, ¿qué ocurre? Que se tuvieron que hacer censos, tuvo que haber movilización de colectivos y de grupos en distintas partes de México para exigir el reconocimiento. O sea, reconozcan, no existimos, no aparecemos, y decían, no aparecen en el relato de historia nacional, por ejemplo, que es algo muy parecido a lo que ocurre aquí en Esmeraldas, frente al Ecuador. No aparece en el relato de historia. Entonces, no existe, y cuando uno va y mira, sí tuvieron un papel muy importante, tuvieron tanto grandes figuras como a las poblaciones actuando. Y eso es importante rescatarlo, porque es entender que esas historias nacionales que todavía contamos son fruto de un proceso de construcción, y pues hay que deconstruirlo, hay que reconstruirlo, pero eso lo hacemos es entre todos, desde la comunidad académica, pero también desde las comunidades locales, desde diferentes grupos, en conversación, y eso tanto en México como en Esmeraldas, como en Colombia, como en otros países también, con un fuerte proceso de invisibilización, como en Argentina. Hay que hacerlo y se está haciendo, y yo venía a comentar sobre cómo se está haciendo y cómo se puede hacer para encontrar vías de diálogo que nos permitan pues hacerlo, porque nuestra labor es no quedarnos, la historia no está escrita en piedra, la construimos, el relato histórico lo seguimos construyendo, y la idea es construirlo entre todos, no solo como se hacía antes a espaldas de las comunidades, o solo pensando que la república, la civilización, que todos estos conceptos modernos que son como tan importantes, que tenemos tan interiorizados, fue que los crearon personas ilustradísimas en Europa, y aquí llegaron y se implantaron. No, aquí se construyeron en localidades, en comunidades como en Esmeraldas. Tenían su idea de república, su idea de nación, actuaban por eso, no solamente siguiendo a un líder. O sea, la historia no los aplana, ellos fueron actores de la historia, así como lo somos nosotros. Y cuando habla del caso mexicano, pues también en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, son actores de su propia historia. Y eso es importante rescatarlo, porque nos ayuda a pensar también en qué podemos hacer nosotros pues en nuestras realidades, y más en realidades que quieren quitarnos la perspectiva de futuro. Y no es que el futuro, o sea, el pasado tenemos que investigarlo, pero es para recuperar nuestra posibilidad de transformar nuestro presente y de pensarnos en nuestros futuros. Sí. Entonces no quiero que veamos este caso como Ignacio